aquí no se puede hacer nada, ni se hará nada si no llueve en los páramos. Y no hay ley científica que determine por qué llueve o no llueve en los páramos. Y el cambio climático puede, en cualquier momento, quitarnos esa opción. Por eso los estudios científicos han demostrado, los que se han hecho, que la segunda región en Colombia más vulnerable al cambio climático es la sabana de Bogotá, después de la Guajira. Lo que determina una cultura que obligatoriamente tenemos que construir por el principio de la conservación de la vida. Una cultura del agua, del cuidado, del derecho, del espacio del agua. Entonces, el territorio como tal, regional, no solamente Bogotá, pero también Bogotá, tiene que ordenarse alrededor del agua. Este es el principio rector de poderse adaptar al cambio climático. El territorio se ordena alrededor del agua y nos encantaría que ese fuese el primer eje de vertebración de una región o área metropolitana. La forma jurídica, que hay varias formas de asociación, incluso en el Congreso, en este momento, se están discutiendo otras más. Nosotros preferiríamos el área metropolitana, porque ya tiene un uso, porque ya tiene una forma, porque ya supera la vieja concepción de anexión de municipios que tanto daño le hizo a los municipios y a Bogotá, porque mantiene la autonomía municipal y porque es importantísima con municipios como Soacha, por poner solo un ejemplo. Muchos de los problemas de Soacha que derivan de un mal desarrollo podrían superarse a partir de un área metropolitana. Soacha no tiene un presupuesto ajustado a su población realmente y a las necesidades de su población. Soacha va camino a una trampa de pobreza si le llevan más y más habitantes, pero si al mismo tiempo no le llevan más y más ingresos. Se quedan sin escuelas, se quedan sin los hospitales. ¿Quién paga los maestros que se necesitan? Las vías, la movilidad. Es fácil decir, llevamos 140,000 personas más a Soacha. Es fácil decirlo, hay terreno para ello. ¿Y cómo se movilizan si todas trabajan en Bogotá? Entonces el principio de ordenamiento, que comienza por el agua, pero tiene otros elementos fundamentales, como el saber, como la salud, como el respeto al territorio, para mí es un objetivo. Y hemos propuesto un área metropolitana para abrir la discusión haciendo en la práctica. Con el municipio de Soacha ya se han instalado unas mesas, secretarios, miembros del gabinete de uno y otro lado, pensando, esperando además que el Congreso apruebe la ley que les comento, pensando en la constitución de una nueva manera de ver el territorio, respetando autonomías, respetando comunidades, pero ordenando el territorio alrededor del agua. Área metropolitana no se contrapone con región. No es área metropolitana o región, eso no es así. El área metropolitana, que se entiende como un territorio más cercano, como existe en Medellín, como existe en Bucaramanga, que genera una unidad casi incluso urbanística, si se quiere. Región es pensada más en términos económicos, más en términos de perspectivas. ¿Cuál es la región de Bogotá? Se puede mirar desde muchas perspectivas. Por ejemplo, desde el punto de vista alimentario, ¿cuál es la región de Bogotá? La región de Bogotá es un círculo de 800 kilómetros a la redonda. Toda la producción agraria en 800 kilómetros a la redonda va a Bogotá. Esa es la esencia de Corabastos.
Si Bogotá compra esa alimentación, incluso es un determinante como el que mayor demanda de la producción agraria del país, del cambio del modelo agrario del país. Bogotá podría ser determinante en el proceso de paz si se priorizara la producción de alimentos en el territorio nacional y su región sería 800 kilómetros a la redonda. Puede hablarse de una región salud, puede hablarse de una región saber, que me interesa muchísimo, porque finalmente aquí es donde está depositada buena parte de la infraestructura y del saber de Colombia. La región agua. La región agua indudablemente tiene que ver con los páramos, por eso en regalías propuse que el primer proyecto regional sean los 3, que son en realidad 4 páramos. ¿Cuáles son los puertos de Bogotá? Miren nomás esta disquisición económica. Bogotá no está al lado del mar, Bogotá no está al lado de un río navegable. Así pues, los municipios de Cundinamarca, la mayoría. Viene un TLC, ya está aquí el TLC. ¿Qué vamos a hacer? Bogotá es una región de manufactura, de blue jeans, de camisas, de chocolatinas, de papas fritas. Una manufactura democrática. 180.000 empresarios en el comercio, en la industria, cuyo corazón es la manufactura, cosas que pesan, que no se pueden llevar en avión. ¿Cuántas veces no se pensó aquí que el aeropuerto era la gran solución, pero en qué se llevan los blue jeans? Nosotros hicimos al revés la planificación del transporte, ahora que vamos a entrar en este tema. Nosotros comenzamos por el río Magdalena, siguió el ferrocarril, acabamos con el río Magdalena y acabamos con el ferrocarril. Y entonces priorizamos la carretera. La carretera es el transporte más caro del mundo y el transporte más barato del mundo es el agua. Bogotá solo se junta al mundo, excepto el aeropuerto, por carretera. Eso la convirtió en una economía autártica, casi hasta que el mundo empezó a abrirse. El TLC, ¿qué va a representar para Bogotá? Entrada de mercancías, entrada, y nosotros ¿cómo sacamos mercancías si pesan? Tenemos el ferrocarril, tenemos el río. Pues pensar una región al 2038 es eso. ¿Cuáles son los puertos de Bogotá? Para entrar al agua, que es lo más barato, ¿cuáles son los puertos? Indudablemente los puertos son Puerto Salgar, que ahí está Puerto Bogotá antes, pero no sirve por problemas geográficos. Puerto Salgar Dorada y por el otro lado Villavicencio. ¿Cuál es la región económica entonces de Bogotá? Sin pensar en ego-regionalismos, sino desde la mirada bogotana, ¿cuál es su región económica? Sabiendo que estamos en un mundo globalizado y que nos tenemos que articular al agua desde el punto de vista económico, al mar. Pues los puertos son Puerto Salgar y a partir de ahí la navegabilidad del río Magdalena, que se está desarrollando, y Villavicencio, y a partir de Cabullero la navegabilidad del río Meta. Tenemos que apostarle a esos megaproyectos. Lamentablemente, por el lado de Villavicencio nos quitaron el Meta, lo pusieron en otro OCAT, es que le llaman, y no pudimos articular la propuesta de Bogotá, Villavicencio, pero son regiones que traspasan los estrechos marcos administrativos. Y eso es importante reconocerlo. Una región no tiene por qué reconocer fronteras que se hicieron en el siglo XIX, sino que reconociendo que son entidades administrativas tiene que ser mucho más flexible en su articulación, digamos, para garantizar regiones capaces de articularse al mundo, capaces de ofrecerle algo al mundo. Entonces, área metropolitana tiene otras funciones.
que son más de corto plazo, más prácticas, la región más cercana, la articulación más cercana, el ordenamiento del territorio más cercano. Claro que debe ser abierto, debe reconocer el municipio, la autonomía municipal, su libertad, pero claro que debe ser abierto. El experimento con Soacha es para abrir la opción de construir por primera vez un área metropolitana con Bogotá y su entorno más cercano. Ese entorno más cercano indudablemente es la sabana de Bogotá. Hay otros más lejanos, pero igualmente efectivos, la región. Ahora, el punto de análisis hacia el 2038 es ¿qué nos imaginamos en el 2038 de la sabana de Bogotá? ¿La conservamos rural o la urbanizamos como Sao Paulo o como el estado de la Florida, digamos, para traer paisajes más o menos? ¿Cuál de las dos perspectivas es? Que haya una ruralidad en la sabana de Bogotá es síntoma de atraso, que se respeten sus cuerpos de agua es síntoma de atraso, y en cambio que se urbanice haciendo una megaciudad en la sabana de Bogotá es símbolo de desarrollo. O al contrario, perdemos con la megaciudad y ganamos manteniendo un sistema de ciudades, garantizando el agua y garantizando la ruralidad, la producción de alimentos en la sabana. Miren la irracionalidad en la que estamos, que es lo contrario al ordenamiento territorial. 9 millones de habitantes, Bogotá, Soacha, varios municipios de la sabana de Bogotá, toman el agua de dos tipos de plantas, la planta de Tibitó, la planta de San Rafael. Tibitó, aguas del río Bogotá, que pasa aguas arriba de la planta de Tibitó. Y San Rafael, Chingaza, llega al túnel de Chingaza y las aguas del río Teusacá. ¿Qué pasa aguas arriba de Teusacá después de la planta de San Rafael? Pues pasa que hay urbanizaciones, pasa que hay procesos de industrialización, nomás miren el de Tocancipá. Pasa entonces que esos procesos de urbanización ajenos a los municipios, que no tienen que ver con la esencia misma del municipio de La Calera o del municipio de Tocancipá u otros, sino que incluso los destruyen desde afuera, porque es población de Bogotá que se va a vivir allá, desde afuera los destruyen su propia esencia. Por eso ciertas políticas de Bogotá son aplaudidas en los municipios. Esos procesos de industrialización y de urbanización exagerada están contaminando las fuentes de agua que llegan a las plantas de tratamiento, y cada vez las plantas tienen más dificultades en descontaminar esas aguas para convertirlas en agua potable para 9 millones de habitantes. ¿Qué es ordenamiento territorial? ¿Permitir eso? O ordenar el territorio de tal manera que se pueda decir con claridad, como incluso dice la ciudad de Nueva York y de Washington, hoy afectadas aguas arriba de las fuentes de agua potable, no se puede hacer industrialización, e incluso la urbanización debe ser profundamente controlada para garantizar el agua potable a 9 millones de personas. Para esto es que se hacen las regiones, para esto es que se hacen las articulaciones entre territorios, para esto es que se crean las áreas metropolitanas, no simplemente para ver chimeneas, claro, para ver un desarrollo económico, pero profundamente articulado al respeto al territorio, al agua, a la sostenibilidad de la vida. Ahora no es como pensábamos hace 20 años, o 15, o 10. En la experiencia que yo tenía en el Congreso era así: el territorio supeditado al desarrollo. Así fue que concebimos muchas de las ideas que todavía hoy manejamos. El territorio supeditado al desarrollo. Pues el desarrollo, si no se regula, nos mata. Ahora en el siglo XXI es el
desarrollo supeditado al territorio. Es diferente. La capacidad del territorio para sostenerlo, sostenernos, lo primero que hay que tener en cuenta, y no al revés, cómo sobresaturamos un territorio hasta que finalmente ni siquiera nosotros mismos podemos sostenernos en ese mismo territorio. Para estudiar en mi universidad, el externado, que queda arriba en la 12 con calle 12 con 2 este, que viene a ser, el bus me dejaba en Los Mártires, en la Plaza de los Mártires, Caracas con 12 u 11. Yo no conocía Bogotá, entonces me tocaba asustado y caminaba para arriba, bajaba caminando 20 cuadras. Desarrollé mi estado físico, pero era un cundinamarqués de los cundinamarqueses que sin bajarse de su transporte podía llegar más fácilmente al centro. Esa era la manera. Y varios, casi todas las flotas llegaban hasta ahí. Hoy es más difícil llegar al centro desde Zipaquirá. Hay que hacer transbordo, hay que coger el Transmilenio, el BRT, que se llama así técnicamente, en el portal por ahí hay un descuento, pero es más difícil. Es decir, si se trata de avances, hemos retrocedido en la integración de transporte. Cuando uno mira el mapa, ahora que se puede hacer desde Google, ¿cierto? Fácil, ustedes miran eso. Pues nuestros antepasados ya habían descubierto la manera más fácil para integrarnos, el ferrocarril. Mírenlo en el mapa, a veces da hasta pena lo que hemos hecho en relación a esa integración. Por ejemplo, Soacha. Soacha tiene su estación de tren, ese tren seguía. Ya no puede seguir, pero tiene su estación de tren. Miren cómo es el corredor férreo en Google. Va en línea recta hasta la estación de la Sabana. En línea recta. Aquí se ha hablado del Transmilenio y lo que ha acontecido. Teníamos un corredor en línea recta hasta la estación de Soacha. El Transmilenio rompió los rieles y el corredor férreo, y ya nuestro corredor férreo desde la estación de la Sabana solo llega hasta Magdalena. Es decir, interrumpimos la posibilidad de otro modo férreo. De acuerdo a la geometría, por la vía más cercana entre Soacha y la estación de la Sabana, que es el centro de Bogotá, la línea recta, decía la geometría, la destruimos para poder hacer un Transmilenio que hoy no se puede entregar por otras circunstancias. Miren ustedes la estación de la Sabana Fontibón, estación de Fontibón, que sigue hacia Faca, línea recta. Miren a cuánto está del aeropuerto. Está a 4 cuadras, algo así, sabían hacer la calle 22. ¿Y cuánta plata metimos en la 26 cuando lo único que había que hacer era reactivar la vía y juntar el aeropuerto por línea férrea, por la línea que ya existía? Que además se hubiera juntado con el metro, como todo aeropuerto que se respete en una ciudad moderna lo hace. Pero no, había que hacer el Transmilenio y meter ahí, no sé, ya todavía no se han acabado los dineros que estamos invirtiendo, porque ahora toca hacer la extensión allá, que nos cuesta 100 y pico mil millones de pesos, y la rotonda entre la 26 y la NQS, que es lo que se robaron, y otras obras. Pero fíjese lo que vamos desperdiciando. Ahora la séptima, yo me acerqué al problema de la séptima porque la comunidad de la séptima, con muy buena razón, dijo, sobre todo la de Chapinero, que no quería el Transmilenio ahí. Con muy buena razón, porque las rutas de Transmilenio son desvalorizadoras del entorno, contrario a lo que se pensó cuando se empezó a hacer. Eso es como un segundo puente, eso es como cuando las personas dicen hagamos rutas de segundo piso. Son profundamente desvalorizadoras.
El Transmilenio de la Caracas lo demuestra. No es sino que ver la Caracas. Progresó la Caracas como se prometía cuando se hizo el Transmilenio. No voy a decir que es peor, pero por lo menos es igual a como la tenía Pastrana. En cambio, antes de Pastrana, era nuestra principal vía, hermosa, llena de huracanes, cantaban los pájaros, la gente caminaba. Hay quien dice, este estudio hay que profundizarlo, que se movía igual número de personas, hora sentido, en ese entonces que ahora. Pero dejémoslo ahí. Son desvalorizadores. ¿Por qué? Porque entre más estrecha la troncal, el Transmilenio, por el uso del espacio que hace, por su forma de ser, desvaloriza. Son unos monstruos andando casi al borde de las puertas de las casas. Pues en la séptima es peor, porque la séptima es más angosta que la Caracas. Entonces, con mucha razón, la gente se opuso porque sabía que iba a significar eso allí. Ahora nosotros propusimos, así fue aprobado en el plan, el modo férreo. Resulta que el modo férreo, que es más angosto, que no utiliza, que es eléctrico, que no contamina, que no tiene mayor ruido, que es humano, lo que llaman metro, eso en inglés se llama LRT, pero vamos a ponerle el nombre español, tranvía. Entonces cuando uno pronuncia tranvía, la gente cree que es el armatoste que teníamos en el 48, que movía más personas por metro cuadrado, por hora sentido, que el Transmilenio de la Caracas. Ojo con esos datos, en 1948. Pues eso valorizaría la séptima. Imagine, lo que propone el alcalde Petro es un modo de transporte que valorizaría lo más valorizado de Colombia, la séptima. Llueven críticas por ello de todo tipo, porque como no es el Transmilenio, como es otro modo de transporte, como Bogotá se ha acostumbrado a pensar que un sistema de transporte es unimodal y privado 100%, cuando todas las ciudades modernas tienen sistemas de transporte multimodales con pluralidad de propietarios e integrado, entonces lo que se propone suena a herejía. Pues fíjese que ese metro ligero o LRT o tranvía en la séptima conecta directamente con el corredor que va a Zipaquirá, allá en la 106, en la estación de Usaquén, precisamente. Y como no podría hacerlo el bus de Transmilenio, puede pasar por la 26, por la séptima con 26, y seguir hasta la Plaza de Bolívar e incluso más allá, hasta el 20 de julio. Es decir, que hoy un muchacho que quisiera estudiar viviendo en Zipaquirá, en el externado, a diferencia de lo que me tocaba hacer a mí, podría bajarse en la Plaza de Bolívar. Nunca la población del entorno, incluida la de Faca, incluida la de Soacha, tendría un modo de transporte que los llevara al corazón de Bogotá sin bajarse. Eso se llama integración en el transporte. Ahora, el bus urbaniza la sabana, porque para en todas partes. El metro, como quieran llamarlo, LRT o tranvía, para en unas estaciones fijas, es decir, puede ayudarnos a ordenar el territorio porque densifica en sus estaciones. Sin contaminar, sin usar diésel, petróleo, gasolina, solo con la energía de Bogotá, que es agua. Agua que está en Cundinamarca. Esto es agua. Es una energía más barata, muchísimo más barata que el diésel que echamos a los buses. Es decir, los costos de operación disminuyen en ese sentido radicalmente. Ahora, ¿por qué tanta oposición? ¿Por qué el Consejo hunde la financiación? Que hoy podríamos estar ya en procesos mucho más avanzados. Porque como la ley de transporte, viceministro, de hace varios años, no es responsabilidad de ustedes, dice que el Estado puede operar donde no haya competencia y se le prohíbe operar donde haya competencia, pues en los buses el Estado no puede operar.
Y en cambio en los modos férreos, donde no hay competencia, el Estado sí puede operar. Y esa es la gran tensión política alrededor de este modo, una disputa por el mercado, por la ganancia. Les voy a leer, esta es la encuesta de movilidad. Lástima que Carmenza Saldías y mi veedora no estuvieran. Esta es la encuesta de movilidad. Algo superior a este estudio no tenemos. Me fue entregado hace un mes, empezó a hacerse el año pasado, por Steer Davis and Gliff y el Centro Nacional de Consultoría. Es una mega encuesta, son 165,000 personas encuestadas, 17,000 en sus hogares. Esta es nuestra aproximación a la realidad, sobre la cual tenemos que trazar las políticas de movilidad en Bogotá si lo queremos hacer con sinceridad con la población. Solo les voy a leer un dato para no aburrirlos, lo que les dio a ellos en un indicador que se llama la tasa de viajes motorizados por persona. Es decir, en un día, una persona usando algo que tenga motor, ¿cuántas veces viaja una persona en un día? Lo hicieron por estratos sociales y les dio lo siguiente. Si es del estrato 1, 0.86. ¿Qué significa eso? Que en promedio el estrato 1 en un vehículo motorizado no viaja ni una vez al día. 0.86. El 2, estrato 2, 0.93. Es decir, que tampoco el estrato 2 en promedio, en un día común y corriente, viaja un solo día en un vehículo motorizado. El estrato 3, que es el más voluminoso de Bogotá en población, 1.21 viajes por persona motorizado. El estrato 3, ¿qué significa esto? Que sí se va a un lugar, en un bus o en un carro, lo que sea, motorizado, pero no regresa en vehículo motorizado. 0.8 de uno en el regreso o en la ida lo hace de una manera diferente al motor. Todo el estrato 3 de Bogotá. El estrato 4, 1.86, casi que hace el viaje nuestra clase media, pero tampoco logra hacer los 2 viajes al día. El estrato 5, 2.12 y el estrato 6, 2.16, es decir, los únicos estratos que en un vehículo motorizado, cualquiera que sea, en Bogotá al día se va y se devuelve, es el estrato 5 y 6. ¿Qué consecuencias tiene esto para la política pública? Para lo que nosotros queremos hacer. No, esto tiene un montón de información. Deducciones. Los estratos más pobres de la ciudad, que es un porcentaje de 617,000 familias, o se queda la mayor parte de sus familias encerradas en la casa donde viven, o caminan. De 17 millones de viajes, 7,5 millones son viajes exclusivamente a pie. Ese es nuestro sistema de transporte. El sistema de transporte en Bogotá mayoritario son las piernas. Esa es nuestra realidad. Y el volumen más grande de la población pobre de la ciudad ni siquiera sale de su casa a pie, sino que se queda en su casa, con lo cual queda en una trampa de pobreza. Ustedes saben qué le pasa a un pobre que se quede en su casa. No puede salir a conseguirse así sea el rebusque, porque su primera barrera para conseguirse el rebusque es la movilidad. No hablo, estaban las consecuencias. Entonces, una política de movilidad en Bogotá que tiene que priorizar. A veces nosotros nos quedamos, es ingeniero, yo economista, pues a veces pensamos en las grandes en los megaproyectos.
La carretera Choachila, Calera, que ahí hay un pedacito de tierra a Bogotá. Yo, disculpe, gobernador, preferiría que no le pusieran los peajes a los campesinos y no pavimentara en la reserva forestal. Hablemos de otras soluciones. Bueno, digamos. Pero, porque, bueno, pero hay que, digamos, tenemos que ponernos de acuerdo. Estamos en un 95% de acuerdo en la forma de integrar transportes en nuestros dos, no son nuestros, donde gobernamos. Y aquí hay un gran avance que el gobierno nacional subraya. Pero en esta Bogotá profunda, ¿qué es lo que la política pública demandaría de acuerdo a estas encuestas? Yo diría, si la mayoría caminan, tenemos que hacer esas aceras. Me puse a ver, porque dicen que Peñalosa fue el que más aceras hizo, y me puse a ver los balances del final de su gobierno. Hizo 400.000 metros cuadrados de acera. Propuse hacerlos todos el año entrante. El presupuesto. Hicimos cálculos, a ver, de pronto eso sale una cifra estrambótica. Me dijeron que el costo unitario de arreglar 1 metro cuadrado de la acera es 60.000 pesos. Entonces yo me puse a pensar, oiga, el piso en madera, madera fina, 1 metro cuadrado, ahí salen siempre ponen en los comercios de 60.000, 70.000, o sea que el costo unitario de arreglar con cemento o ladrillo una acera es igual que poner 1 metro cuadrado de madera. Cosas extrañas de la contratación. No, me dijeron es porque ojo con eso. Pero aún haciendo así las cuentas, cuando uno hace 400.000 por 60.000, ¿cierto? Da algo así como 24.000 millones. Ustedes podrán hacer la operación ahí más tranquilos que yo aquí ante los reflectores. Pero yo quedé sorprendido, esto me da 24.000 millones. Una troncal cualquiera, cualquier cifra que pongamos son 600.000, 1 billón de pesos. O sea que arreglarle las condiciones a las personas que son las que hacen más viajes caminando vale 24.000. Después pasé a la bicicleta y me resultó lo mismo, que valía 60.000 el arreglo de la ciclorruta. ¿Cuántos kilómetros hizo Peñalosa? Porque yo supuse que Peñalosa era el que más había hecho. Como 200 y pico kilómetros, hice la multiplicación y lo mismo. Eso, 200 y pico kilómetros a 60.000, sale, esos son 200.000 metros cuadrados más o menos a 60.000. Me daba 200, me daba 18.000 millones, 12.000, 15.000 millones de pesos. Algo así. Hay que hacer bien las operaciones matemáticas, si no nos dan en la cabeza. Pero son cifras así, comparados con los volúmenes de los megaproyectos, son cosas que podemos hacer de inmediato. Arreglar, hacer 100 kilómetros de ciclovías. ¿Cómo podemos hacer que la gente que está en la casa porque no puede viajar, o la gente que camina obligatoriamente porque no tiene el ingreso para caminar, para coger un bus, coja un bus? Eso tiene un nombre: subsidio al transporte de los más pobres. A todo el CISBEN, que pueda el Estado, el distrito en este caso, subsidiar, que pueda a los estudiantes de universidad. ¿En cuántos estudiantes en universidades hay en Bogotá? 472.000. Para que ellos pudieran hacer lo que hace el estrato 6, es decir, 2, ir en bus y volver en bus, 2 por día, se necesita 70.000, 60.000 millones de pesos al año. Pues he aquí las políticas de movilidad prioritarias que hemos decidido, aislándonos un poco de nuestras discusiones con el gobierno nacional. Primero, las aceras. Segundo, las ciclovías, incluso hacer, ciclorrutas se llaman, incluso hacer las ciclovías que se practican los domingos,
que es la misma calle, pero que se quita de carros y andan, hacerla en las vías que van a los colegios, a la entrada, a la hora en que entran, a la hora que salen, para que los niños, 1 millón, pueda llegar al colegio en bicicleta y no caminando. Ya nuestra secretaria de Movilidad tiene una foto ahí de la primera que se hace en Bosa, 4 colegios y al Transmilenio. Ciclovías. Subsidio al transporte, al CISBEN, todo el CISBEN de Bogotá, a los discapacitados y a la población en su totalidad de estudiantes universitarios. Nuestras 3 primeras políticas de movilidad para el año 2013, el año entrante. Dirán ustedes, ¿y el SITP? ¿Y el metro? ¿Y el metro ligero? Sí. El SITP, que Javier es experto en el tema, con el subsidio al transporte, nos aleja de un terrible riesgo para el año entrante. Como en los contratos quedó que nosotros teníamos que subsidiar el Estado al operador concesionario hasta que llegara al punto de equilibrio, es decir, teníamos que pagarle sus pérdidas operacionales en todo el SIP. La cifra no daba sino 750.000 millones de pesos. Pues decidimos cambiar eso. En vez de subsidiar al operador, vamos a subsidiar al pasajero. Con 200.000 millones de pesos, esperando que esos 200.000 apalanquen una mayor demanda que permita cerrar el déficit operacional que tiene el SIP desde su contratación y posibilitar la existencia del SITP. Todas las demás obras de infraestructura, la que necesitamos para lograr la primera línea regional, que es la que va a Fontibón, acá. El metro ligero de la séptima, el que va a Soacha, que tendríamos que modificar un poco el recorrido del Transmilenio, digamos la vía, la geometría del Transmilenio. El metro, la Boyacá en BRT, es decir, en Transmilenio, todas que son la mayoría del COMPES con la Nación cofinanciada, los cables son otra línea recta desde arriba hasta casi el centro de Bogotá, para la población que vive en pendiente. Toda cofinanciada con la Nación depende del cupo de endeudamiento que tengamos. Si es aprobado por el Consejo, estarán, el año entrante empieza la construcción de casi todas, excepto el metro pesado, que necesita 15 meses de estudios de diseño. Si el Consejo, como acaba de hacer con la reforma tributaria que propusimos, la hunde el cupo de endeudamiento, queda Bogotá sin infraestructura. Y quiero decirlo así de claro. Hacer toda esa infraestructura que algunos consideran ambiciosa, pero que yo considero la pertinente para que Bogotá pueda saltar en sus problemas de movilidad que hoy tiene, que son innegables, implica estas obras, metro pesado, que no es el año entrante, los usos de todos los corredores, que para eso la Nación quiere entregárnoslo, que a mí me gustaría incluso que los costos de mantenimiento los pudiéramos tener desde ya, no nos ponemos bravos por eso. Ampliar la red de Transmilenio y tener el SITP implican unos recursos que el presupuesto no tiene, que tenemos que cofinanciar entre endeudamiento de la Nación y endeudamiento del distrito, que por norma el endeudamiento del distrito y el de la Nación también tiene que pasar por el Congreso, pero ustedes no tienen problema en eso. Nosotros tenemos que pasarlo por el Consejo. En noviembre se presenta el cupo de endeudamiento. Si el Consejo hace lo mismo que acaba de hacer con la reforma tributaria, se nos desploma la infraestructura necesarísima para la ciudad de Bogotá.